Esa tarde de marzo estaba manejando mi pickup por la colonia Santa Anita cuando se me ocurrió pasar a saludar a Aurelio, mi yerno. Ya sabe cómo es uno de ranchero, siempre ando checando a la familia. Pero cuando doblé en la esquina de su calle, ahí estaba el Lexus plateado de Esperanza, mi esposa, estacionado mero enfrente de la casa. Antes de seguir, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Dale like y suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios, ¿te ha pasado algo parecido? Se me hizo rarísimo, ¿verdad? Porque Esperanza nunca me había dicho que iba a visitar a Aurelio. Siempre que va a algún lado me avisa, aunque sea para ir al súper. Entonces pensé, ¿qué carajos estará haciendo aquí? Sentí como un pellizco en el estómago, una corazonada bien fea. Me estacioné unas casas más adelante y caminé despacito hacia la casa. Aurelio vive en una de esas casas modernas de 2 pisos con ventanales enormes, y desde la banqueta se puede ver perfectamente la sala. Las cortinas estaban medio abiertas y había luz prendida adentro. Me acerqué como pinche ratero, pegándome a la pared. El corazón me latía como tambor de banda. Cuando llegué a la ventana y me asomé tantito, los vi ahí sentados en el sillón de piel café que les regalé cuando se casó con mi Paloma. Esperanza tenía unos papeles en las manos, y Aurelio estaba tomando café en esas tazas caras que compró mi hija. Al principio no escuchaba nada, nomás veía que hablaban muy serio. Pero como la ventana estaba entreabierta por el calor, me pegué más y ahí fue cuando escuché algo que me heló la sangre. Esperanza estaba diciendo, cuando el viejo idiota finalmente firme los papeles, vamos a tener todo lo que hemos planeado, Aurelio. Viejo idiota. ¿Se imaginan? 25 años de matrimonio, y así me decía a mis espaldas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Aurelio se rió, una risa bien culera, y le contestó, «Ay, suegra, ya era hora. Don Patricio se va a llevar la sorpresa de su vida cuando se entere que su querida esposa lo va a dejar en la calle». Ahí fue cuando entendí que no era una plática. Estos cabrones estaban conspirando contra mí. Saqué mi celular y comencé a grabar. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Esperanza siguió hablando. Las leyes de Jalisco son perfectas para esto, ¿verdad? Con lo que hemos documentado, voy a recibir la mitad de todo lo que se adquirió durante el matrimonio, más la pensión vitalicia. Exactamente, le respondió Aurelio. Y con los estados de cuenta que hemos estado copiando estos meses, las escrituras, las secciones del negocio, tenemos todo armadito. El viejo no se va a poder defender. Se me revolvió el estómago. Estos hijos de la chingada habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Esperanza se carcajeó y dijo algo que jamás voy a olvidar. ¿Sabes qué es lo más chistoso, Aurelio? Que Patricio realmente cree que lo amo. 25 años interpretando a la esposa dedicada, escuchando sus pinches historias aburridas de construcción, fingiendo que me importan sus proyectos. ¡Qué patético! Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe que me hayan dado en mi vida. Sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Todas esas noches que llegaba emocionado a contarle sobre un nuevo contrato, todas las veces que creí ver amor en sus ojos cuando me platicaba de mi trabajo, todo había sido mentira. Aurelio siguió. Lo mejor es que vamos a presentar la demanda en junio, alegando diferencias irreconciliables. Para entonces ya habremos terminado de documentar hasta el último peso de sus cuentas offshore que cree que nadie conoce. Mis cuentas offshore, ¿cómo carajos sabían de esas? Ahí me di cuenta de que habían estado espiándome, revisando mis cosas, violando mi privacidad. De repente hice ruido sin querer, porque se resbaló el pie en una piedra. Adentro se cayó. ¿Qué fue eso?, preguntó Esperanza bien nerviosa. Tranquila, ha de ser el gato de la vecina. Siempre anda rondando por aquí. Además, aunque fuera don Patricio, ese güey no podría detectar una conspiración, ni aunque tuviera una pinche pancarta de neón enfrente. Se volvieron a reír. Y yo seguí grabando otros 15 minutos más. Escuché cómo planeaban cada detalle, cómo iban a pintarme como un esposo controlador, cómo usarían la carrera de psicóloga de mi hija Paloma en mi contra. Cada palabra era como una puñalada. Cuando ya no aguanté más, me regresé al carro como alma que lleva el diablo.
Me senté ahí en el asiento del conductor, viendo esa casa donde acababa de descubrir que mi vida entera había sido una mentira. 25 años de matrimonio reducidos a una sesión de estrategia legal entre mi esposa y mi yerno. Me quedé ahí sentado en el carro como 10 minutos, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Me temblaban las manos, sentía que el mundo se me venía encima. Estaba pensando qué chingados va a hacer con toda esta información, cuando, de repente, los veo salir de la casa. Esperanza salió primero, con su bolsa Louis Vuitton que le compré en París el año pasado, y atrás venía Aurelio cerrando la puerta. Cuando me vieron ahí en el carro, se quedaron tiesos como estatuas. La cara de Esperanza se puso blanca como papel. ¡Patricio!, gritó Esperanza, tratando de sonar sorprendida, pero alegre. ¿Qué haces aquí, mi amor? Aurelio nada más me mira con una sonrisa bien falsa, de esas que uno pone cuando lo cacharon en algo. Yo respiré hondo y me bajé. Le dije a Esperanza y la besé en la mejilla como si... Pero por primera vez en 25 años ese beso me supo amargo. Andaba checando una obra aquí cerca, en la Colonia del Valle, y se me ocurrió pasar a saludar a Paloma. ¿Está en casa? No, dijo Aurelio rápidamente. Paloma salió con sus amigas al centro comercial. Nada más estaba aquí tu esposa ayudándome a organizar unos documentos legales para un cliente. Esperanza asintió como marioneta. Sí, exactamente. Aurelio me pidió ayuda con unos papeles. ¿Ya sabes cómo soy de organizada? Era increíble ver cómo mentían tan fácilmente. Aurelio siguió hablando. Estoy trabajando en un caso de división de bienes, bien complicado. Y se detuvo de golpe, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo que no debía. Digo, para un cliente que se está divorciando, se corrigió rapidito. Esperanza me miraba fijamente, tratando de leer mi cara. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, mi amor?, me preguntó, y en su voz había algo que no me gustó nada. Pues apenas llegué, le mentí. De hecho, me acabo de estacionar. Decidí probarlos. Por cierto, Esperanza, ¿no tenías cita con el doctor López hoy en la tarde? Esperanza parpadeó confundida. ¿Cuál doctor López? No tengo ninguna cita. Ah, debe ser mañana entonces, dije, haciéndome el distraído. Pero ya sabía que había mentido, porque nunca ha tenido ningún doctor López. En el camino de regreso a casa, Esperanza iba callada, viendo por la ventana. Yo manejaba despacio, fingiendo normalidad, pero por dentro estaba hecho pedazos. Cada vez que la veía de reojo, pensaba en sus palabras. 25 años interpretando a la esposa dedicada. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó de repente. Te veo medio raro. Estoy cansado nomás. Ha sido un día pesado en la... Pero la verdad es que estaba pensando en cómo había sido tan pendejo. Todos esos años creyendo que tenía una esposa que me amaba, un matrimonio sólido, una familia unida, y resulta que todo había sido teatro. Cuando llegamos a la casa, esa casota de 3 pisos en Providencia que mandé construir especialmente para ella, con su jardín de rosas que tanto le gusta, y la cocina integral que diseñó ella misma, sentí como si estuviera viendo todo por primera vez, pero ahora sabía que para Esperanza todo eso no era amor, era cálculo. Esa noche, durante la cena, la observé como nunca antes, la manera en que me sonreía cuando le platicaba del trabajo, cómo asentía cuando le contaba de los problemas con los proveedores, cómo me preguntaba sobre los contratos. Antes pensaba que se interesaba en mi vida. Ahora sabía que estaba dando información para usarla en mi contra. El contrato de la plaza comercial va muy bien, le dije a ver su reacción. El cliente está muy satisfecho con nuestro trabajo. Qué bueno, mi amor. Pero vi cómo sus ojos brillaron por un segundo. Seguramente ya estaba calculando cuánto valía ese contrato en su división de bienes. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostado, escuchando respiración. Primera vez me daba asco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz diciendo, «viejo idiota». Y ¡qué patético! Como a las 3 de la mañana me levanté y me fui a mi estudio. Prendí la computadora y comencé a repasar toda nuestra vida juntos, pero ya no con ojos de esposo enamorado, sino con la verdad que acababa de descubrir. Recordé cuando la conocí en 1987, en la fiesta navideña de la empresa donde trabajaba de secretaria. Estaba preciosa esa noche, con un vestido rojo que le quedaba padrísimo.
Yo era el dueño joven de una constructora pequeña, pero próspera, y ella era una muchacha humilde del barrio de San Juan de Dios. En ese entonces pensé que se había enamorado de mí, del hombre, no del dinero. Me acuerdo perfecto de nuestras primeras citas. Íbamos a cenar tacos al Parque de la Revolución, a caminar por el centro histórico, a bailar a la Fonda de Guadalajara. Esperanza parecía genuinamente feliz conmigo, o eso creía yo. Cuando le propuse matrimonio en 1988, lloró de felicidad, o al menos eso pensé. Ahora me pregunto si esas lágrimas fueron de alegría por haber pescado al pez gordo. Nuestra boda fue hermosa, pura comida casera, mariachi tradicional, misa en la Catedral de Guadalajara. Esperanza se veía como una princesa con su vestido blanco. Todas nuestras familias estaban ahí, mis cuates de la construcción, sus amigas de la oficina. Cuando dijimos sí, acepto, yo realmente creí que íbamos a ser felices para siempre. El nacimiento de Paloma en 1989 fue el día más feliz de mi vida. Esperanza fue una madre maravillosa, o eso parecía. Cuidaba a la niña con tanto amor. Me esperaba con la cena lista cuando llegaba del trabajo. Escuchaba mis planes para expandir el negocio. Pensé que teníamos la familia perfecta. Pero ahora, sentado ahí a las 3 de la mañana, empecé a ver las señales que había ignorado todos estos años, como cuando el negocio empezó a crecer en grande y Esperanza comenzó a sugerir mejoras para nuestro estilo de vida. Al principio eran cosas pequeñas. Mi amor, ¿no crees que ya merecemos una casa más grande? O las amigas del club andan preguntando cuándo vamos a cambiar el carro. Pensé que era natural. Una mujer quiere lo mejor para su familia. Pero ahora me daba cuenta de que era ambición pura. El gran cambio llegó cuando conseguimos el contrato municipal de 900 millones de pesos en 2020. Construcciones Herrera ya era una empresa sólida, pero ese contrato nos puso en las grandes ligas, y fue exactamente cuando Esperanza cambió. Antes de eso, si yo llegaba tarde del trabajo, me recibía con un beso y me preguntaba cómo me había ido. Después del contrato, empezó a llegar con listas. Necesitaba remodelar la casa. Quería entrar al Country Club Providencia, que si podíamos comprar la casa de la playa en Puerto Vallarta. Mi amor, me decía, ya no somos una familia de clase media. Tenemos que actuar como lo que somos, gente ex. Y como pendejo, yo pensaba que tenía razón. Que mi esposa nomás quería que la familia proyectara nuestro éxito. Así que le di todo lo que pidió, la remodelación de 2.8 millones, la membresía del club de 450,000 pesos anuales, la casa de la playa de 8.5 millones. Pero mientras más le daba, más fría se volvía conmigo. Nuestras conversaciones se limitaron a las finanzas y los gastos. El romance desapareció completamente. Cuando trataba de abrazarla o besarla, siempre tenía una excusa, que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, que mejor mañana. En 2021 sugirió que durmiéramos en habitaciones separadas. Mi amor, me dijo, es que roncas mucho y no me dejas dormir. Además, ya estamos grandes para estar durmiendo juntos como novios. Yo acepté porque pensé que era una etapa del matrimonio, que todas las parejas pasan por eso después de tantos años. Pero ahora entiendo que era para tener más privacidad, para planear mi destrucción. La relación entre Esperanza y Aurelio se hizo muy estrecha después de que se casó con Paloma en septiembre de 2023. Al principio pensé que estaba siendo una buena suegra, interesándose en la carrera legal de mi yerno, pero ahora sé que estaba reclutando a su cómplice. Sentado ahí en mi estudio con la grabación de 43 minutos guardada en mi teléfono, me di cuenta de que no sabía quién era la mujer que había dormido a mi lado durante 25 años. Todo había sido una mentira tan elaborada que hasta yo mismo me había creído el cuento. Lo primero que hice fue revisar todas nuestras cuentas bancarias, y ahí fue donde me di cuenta de que la traición era mucho más profunda de lo que pensaba. Al día siguiente de grabar la conversación, me fui directo al banco a primera hora. Le dije a don Roberto Salinas, el gerente que lleva mis cuentas desde hace 15 años, que necesitaba revisar todos los movimientos de las cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. Don Patricio, me dijo don Roberto, mientras imprimía los estados de cuenta, está bien, se ve preocupado.
Nomás checando unas cosas, pero cuando vi los papeles, casi me caigo de la silla. Ahí estaba. Transferencias no autorizadas 846 a una cuenta conjunta que tenía el nombre de Aurelio Thompson. 846,000 pesos, y yo sin enterarme de nada porque confiaba ciegamente en Esperanza para manejar los gastos de la casa. Pero eso no era todo. Había gastos que me daban náuseas. 38,000 pesos en el restaurante Alcalde cada mes, 25,000 en el Spa Grand Velas, 156,000 en ropa de diseñador en Palacio de Hierro, todo en los últimos 6 meses. Don Roberto, necesito poner restricciones inmediatas en todas las cuentas conjuntas, que ningún peso salga sin mi autorización personal. Don Roberto me miró preocupado. ¿Está seguro? ¿Su esposa se va a quedar sin acceso? Estoy completamente seguro, le dije, y necesito que esto se haga ahora mismo, antes de que termine el día. Salí del banco con un coraje que me carcomía las tripas. Esperanza había estado gastando mi dinero como si fuera agua, preparándose para una vida sin mí. Pero lo que más me dolía era la traición de Aurelio, ese cabrón al que había tratado como a un hijo. Esa misma tarde contraté a Miguel Rodríguez, un investigador privado que me recomendó mi compadre Jesús. Miguel tenía oficina en la Torre Sao Paulo y se especializaba en casos de infidelidad financiera. Don Patricio, me dijo Miguel, necesito que me cuente todo desde el principio. No se deje nada. Le platiqué todo, la grabación, las transferencias, los gastos exagerados. Miguel tomaba notas en una libreta y asentía como si fuera algo que veía seguir. Mire, me dijo, voy a investigar a su yerno a fondo. Algo me dice que ahí vamos a encontrar por qué necesita tanto dinero. 2 días después, Miguel me llamó al celular. Don Patricio, necesito verlo urgente. Lo que encontré de Aurelio está cabrón. Nos vimos en un café en Chapultepec y Miguel sacó una carpeta gruesa. Su yerno está hasta el cuello de deudas, me dijo. Debe 3,240,000 pesos en préstamos estudiantiles de cuando estudió en el Tecnológico de Monterrey. Su oficina elegante en Plaza del Sol le cuesta 153,000 pesos mensuales de renta, más servicios. Pero eso no era todo. Debe 448,000 pesos a 3 subcontratistas que le hicieron trabajos en su oficina y nunca les pagó. Y hay 2 quejas éticas en su contra en el Colegio de Abogados por mal manejo de cuentas de clientes. Ahí entendí todo. Aurelio necesitaba mi dinero para salvar su pellejo, y Esperanza era su boleto al paraíso. Esa noche llegué a casa como siempre, fingiendo normalidad. Esperanza estaba en la sala viendo sus novelas coreanas en Netflix, con una copa de vino blanco en la mano. «Hola, mi amor», me dijo sin voltear a verme. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Bien», le dije, pero por dentro estaba ardiendo. «¿Y a ti? ¿Qué hiciste hoy?» «Nada especial. Fui al spa con las comadres y después al centro comercial. Ahí estaba. El spa de 25,000 pesos y las compras sin límite, todo con mi dinero. Al día siguiente el plan funcionó perfectamente. Esperanza fue a comer al Club Campestre Providencia con sus amigas de la alta sociedad. Cuando trató de pagar con la tarjeta de crédito conjunta, fue rechazada. Según me contó Miguel, que había puesto vigilancia, Esperanza se puso roja como jitomate enfrente de doña Carmen Elizondo y las otras señoras. Tuvo que pedirle prestado a una amiga para pagar la cuenta. 20 minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. Esperanza me llamaba desesperada. «Patricio, mi tarjeta no sirve. Me hiciste pasar una vergüenza horrible». «¿Cuál tarjeta, mi amor?», haciéndome el tono. «La tarjeta de la cuenta conjunta. ¿Algo está mal con el banco?» «Ah, sí», le dije calmadamente. «Hubo unos problemas de seguridad y tuvieron que congelar temporalmente algunas cuentas. Ya se va a arreglar». Del otro lado de la línea, solo silencio. Esperanza sabía que algo había cambiado, pero no podía decir nada sin admitir que había estado espiando las finanzas. Esa tarde, Miguel me reportó que Aurelio había intentado acceder a las cuentas compartidas 3 veces sin éxito. Después lo vieron en el banco, discutiendo acaloradamente con los ejecutivos. Por primera vez en meses, esa noche dormí tranquilo. El primer paso de mi contraataque había funcionado perfectamente. Si hubiera visto la cara de desesperación que pusieron,
Fue como ver ratas atrapadas en una jaula. Al día siguiente del incidente en el club, Miguel me reportó que Esperanza había llegado corriendo a la oficina de Aurelio. Los vio a través de las ventanas del despacho, discutiendo como locos, moviendo papeles de un lado a otro. «Están en pánico total», me dijo Miguel por teléfono. Su esposa llegó llorando y su yerno está caminando de un lado a otro como león enjaulado. Lo que ocupaba era mi hija Paloma. Esa misma tarde me llamó al celular y en su voz había algo que no me gustó. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá? Aurelio me está haciendo preguntas muy raras sobre la estructura de la empresa, sobre cómo están organizadas las cuentas». «¿Qué tipo de preguntas, hija?» «Pues me preguntó si sabía cuánto vale realmente Construcciones Herrera, si conocía de las inversiones en el extranjero, cosas así». Y cuando le dije que eso no era asunto mío, se puso bien serio. Ahí supe que tenía que acelerar mi propia estrategia. Si Aurelio estaba involucrando a mi hija, la cosa se estaba poniendo muy fea. Esa misma noche hice algo que había estado planeando desde hacía meses, por otras razones. Transferí todos los activos reales de la empresa a cuentas offshore legales en Panamá y las Islas Caimán, cuentas que Esperanza ni siquiera sabía que existían. Mi contador, el licenciado Ramírez, me había sugerido estas cuentas para protección fiscal, pero ahora servían para protegerme de algo mucho. En papel, Construcciones Herrera, México tenía activos por solo 45 millones de pesos. Los otros 315 millones estaban perfectamente protegidos en el extranjero. 2 días después, Miguel me reportó algo que me puso los pelos de punta. Esperanza y Aurelio habían tenido una reunión de emergencia en el escritorio de él, y por las ventanas se veía que estaban revisando documentos frenéticamente. «Don Patricio», me dijo Miguel, «creo que van a acelerar todo. Tienen cara de desesperados». Y tenía razón. Esa misma tarde Paloma me llamó muy alterada. «Papá, Aurelio me pidió que lo apoye diciéndole al juez que tú eres un esposo controlador con mamá. Me dijo que como soy psicóloga, mi testimonio tendría mucho peso». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que estaba loco, que yo jamás mentiría sobre algo así». «Pero papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Aurelio me está pidiendo que testifique en contra tuya?» En ese momento decidí que era hora de mostrarle la verdad a mi hija. La cité en mi oficina al día siguiente y le puse la grabación completa de 43 minutos. «Licenciado, nunca voy a olvidar la cara de mi hija mientras escuchaba la voz de su madre diciendo que había fingido amarme durante 25 años, y la voz de su esposo planeando cómo robarme todo lo que había construido». Paloma lloró, se enojó, gritó. «No puede ser. No puede ser que mamá haya dicho eso». Pero cuando terminó la grabación, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, lo siento tanto. No sabía nada de esto». «Hija», le dije, «necesito que sepas que pase lo que pase, tú eres lo más importante en mi vida. Y también necesito que sepas que Aurelio está tratando de usar tu carrera profesional para destruirme». Esa noche, Paloma confrontó a Aurelio en su casa. Según me contó después, la pelea fue épica. Aurelio primero trató de negarlo todo, después trató de justificarse diciendo que yo era demasiado controlador con el dinero, y finalmente admitió todo cuando Paloma le dijo que había escuchado la grabación. «Se puso como loco», me dijo Paloma. «Empezó a gritar que tú lo habías espiado ilegalmente, que iba a demandarte por invasión de privacidad. Pero cuando le dije que el matrimonio se había acabado, se puso a llorar como niño chiquito». Mientras tanto, había presentado mi propia demanda contra Aurelio en el Colegio de Abogados. Con la ayuda de Miguel, documentamos todas sus violaciones éticas, el mal manejo de las cuentas fiduciarias, las deudas no pagadas a los subcontratistas y ahora la conspiración para defraudar a un cliente potencial. 3 subcontratistas aceptaron testificar contra Aurelio. Uno de ellos, don Fernando Martínez, que hace trabajos de plomería, me dijo: «Don Patricio, ese cabrón nos debe 150,000 pesos desde hace 8 meses. Si usted me ayuda a que me pague, yo declaro lo que sea necesario». La investigación ética contra Aurelio se aceleró porque había múltiples quejas por violaciones de cuentas fiduciarias. El Colegio de Abogados tomó el caso muy en serio, y para cerrar el círculo, Esperanza empezó a sufrir el rechazo social.
Las señoras del club, que siempre habían sido sus amigas, comenzaron a tratarla fríamente cuando se corrió la voz de sus problemas financieros. En Guadalajara estas cosas se saben rapidito. Miguel me reportó que el Club Campestre Providencia había programado una revisión de Membresía Esperanza y que el Consejo de Caridad, donde ella era tesorera, había aceptado su renuncia a un puesto que ella nunca había presentado. La red se estaba cerrando alrededor de los dos, y ellos lo sabían. El final fue más dramático de lo que yo mismo esperaba. Cuando Esperanza y Aurelio se dieron cuenta de que estaban completamente descubiertos, decidieron jugarse el todo por el todo. Esperanza contrató a Linda Hawthorne, una abogada divorciasta muy cara de la colonia americana, especializada en casos de violencia doméstica. La estrategia era acusarme de abuso psicológico y controlador para justificar el divorcio y quedarse con la mayor parte de los bienes. La primera audiencia fue en el Juzgado Familiar de Guadalajara, con la jueza Patricia Hernández presidiendo. Esperanza llegó vestida de negro, como viuda, con lentes oscuros para disimular que no había llorado nada. El señor Herrera es un hombre controlador que usa el dinero para manipular e intimidar a mi cliente. Yo estaba ahí sentado con mi abogado, el licenciado Gustavo Elizondo, y nos miramos como diciendo, ¿en serio van a seguir con esta mentira? Esperanza tomó la palabra y comenzó a actuar como si fuera una telenovela. Su señoría, mi esposo me cortó todas las tarjetas de crédito sin razón. Me dejó en ridículo frente a mis amigas. Me tiene vigilada constantemente. Licenciado Hawthorne siguió. Además, su señoría, tenemos evidencia de que el señor Herrera ha estado espiando a mi cliente, violando su privacidad de manera ilegal. Ahí fue cuando mi abogado se puso de pie. Su señoría, solicitamos permiso para presentar evidencia que completamente negaciones. La jueza Patricia Hernández, una mujer seria de 50 años que dejaba impresión fácilmente, asintió. Proceda, licenciado Elizondo. Mi abogado sacó una grabadora pequeña y dijo, Su señoría, vamos a reproducir una conversación de 43 minutos entre la demandante y el señor Aurelio Thompson, yerno del demandado, donde planean defraudar al señor Herrera de su patrimonio. Cuando comenzó a sonar la grabación con la voz de Esperanza diciendo, cuando el viejo idiota finalmente firme los papeles, vamos a tener todo lo que hemos planeado, la cara de Esperanza se puso del color de la cal. Su abogada comenzó presentando la demanda. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de abuso psicológico durante 25 años de matrimonio. La jueza escuchó toda la grabación en silencio. 43 minutos donde se documentaba perfectamente la conspiración. Cuando Esperanza admitía en la grabación que había fingido amarme durante 25 años, vi cómo la licenciada Hawthorne cerraba su carpeta y negaba con la cabeza. Su señoría, dijo la licenciada Hawthorne, después de que terminó la grabación, solicito retirarme de este caso. Es evidente que fui engañada para presentar documentos fraudulentos ante este tribunal. La jueza Hernández se dirigió a Esperanza. Señora Herrera, ¿tiene algo que decir respecto a esta grabación? Esperanza balbuceó. ¿Yo? Eso está sacado de contexto. Fue una conversación privada. Señora, interrumpió la jueza, en esta grabación usted admite haber fingido amor por su esposo durante 25 años con el propósito de defraudarlo. ¿Confirma o niega estas declaraciones? Esperanza se quedó muda como pez. La jueza continuó. Además, estoy ordenando que se remita este caso al Ministerio Público para investigar posibles cargos de conspiración para defraudar y perjurio. El divorcio se resolvió en una sola audiencia más. Esperanza no recibió ni un peso de pensión alimenticia debido a su engaño documentado. Y por si fuera poco, apareció el acuerdo prenupcial que habíamos firmado en 1987 y que yo había olvidado completamente. Mi papá, que en paz descanse, me había obligado a firmarlo para proteger el negocio familiar. Ese acuerdo limitaba a Esperanza a una división mínima de bienes, únicamente 10% de lo que se adquiriera durante el matrimonio, y eso solo si el divorcio no era por causa de infidelidad o fraude. Para Aurelio las cosas fueron peores. Perdió permanentemente su licencia de abogado y tuvo que mudarse a Monterrey, donde ahora trabaja como paralegal, ganando
una miseria. Mi hija Paloma se divorció de él alegando diferencias irreconciliables y logró quedarse con la casa, que estaba a nombre de ella, Esperanza. Ay, licenciado. Esperanza acabó trabajando en una tienda departamental en Plaza del Sol, el mismo centro comercial donde solía gastar mi dinero comprando ropa de diseñador. La vida tiene una forma muy cruel de cobrarse las cuentas. Mi hija Paloma se recuperó del trauma y montó su propia consulta de terapia familiar. Ahora está especializada en ayudar a familias que han pasado por traiciones similares. Dice que nuestra experiencia la hizo mejor profesional. Y yo, bueno, Construcciones Herrera salió más fuerte que nunca. La comunidad empresarial de Guadalajara me apoyó durante todo el proceso. Curiosamente, conseguimos más contratos después del escándalo porque la gente respetó la manera en que manejé la situación. La casa se quedó más silenciosa, pero es un silencio honesto, sin conversaciones fingidas ni afecto calculado. Solo el sonido de la lluvia en las ventanas que yo mismo construí con estas manos. A veces, cuando estoy solo en mi estudio por las noches, pienso en esos 25 años. No voy a mentir, licenciado. Todavía duele saber que todo fue mentira, pero también me siento orgulloso de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado. Como dice mi compadre Jesús, Patricio, mejor quedarte solo con la verdad que acompañado con mentiras. Y tiene razón. Ahora duermo tranquilo sabiendo que nadie me está robando mientras finjo amarme. Esa tranquilidad no tiene precio. 25 años de mi vida se habrían salvado si hubiera prestado atención a las banderas rojas, pero también quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para defender lo que es suyo y proteger lo que han construido con trabajo. La verdad siempre sale a la luz, siempre.